Lectura bíblica. Hechos 5 del 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amado Señor, en esta mañana queremos darte gracias por la prédica que será expuesta por nuestro hermano Pablo Urgilés. Señor, te rogamos que seas tú mismo hablando por medio de él, Señor, y que tengamos abiertos nuestros corazones para receptar tu palabra, bendito Dios. Te rogamos que sea de mucha bendición para todos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, buenos días. Otra vez es un gran honor poder estar
en el altar, compartiendo la palabra del Señor con todos, aprendiendo cada día más de Él. Es realmente una bendición. El tema que me ha tocado ahora es muy bonito y yo lo he llamado Juicio sobre Ananías y Zafira. Pero para poder entender un poco el contexto, recordemos lo que el pastor ya nos dijo la semana anterior, en que los apóstoles pues estaban siendo ungidos y llenos del Espíritu Santo y unidos en la iglesia. Vino el segundo discurso de Pedro y la iglesia fue aumentada en un número de 5,000 varones. Y luego de esto, pues, ellos vemos cómo compartían todas las cosas. Y podemos leer en el versículo 32 del capítulo 4, si pueden seguir en sus Biblias, que dice, en el versículo 32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Saltémonos al 34. Y dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Y los ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. En esta comunidad, en esta iglesia primitiva del primer siglo, no había nadie que padeciera necesidad, porque había un comunismo perfecto. Los que tenían propiedades o casas las vendían y ponían el producto de esta venta a la disposición de los apóstoles para que ellos administraran, y se compartía todo lo que tenían con los que necesitaban, y todos estaban bien organizados. Desafortunadamente, esta situación no duró mucho tiempo. La carnalidad que cada uno tenemos, acuérdese que cada uno de nosotros tenemos dos naturalezas, una carnal y una espiritual. Esta espiritual la adquirimos el momento en que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor. Y si es que no alimentamos esta naturaleza espiritual, la naturaleza carnal va creciendo. Y este es el problema que ocurrió inmediatamente en esta iglesia. Y la carnalidad entró muy pronto en la iglesia, y debido al egoísmo y a la codicia, tuvieron este problema que vamos a narrar luego de este matrimonio, y esta práctica de vivir en comunidad fue abandonada en forma temprana. José, llamado también por los discípulos, los apóstoles, como Bernabé, que quiere decir hijo de consolación, era un levita, es decir, era de la tribu de Leví, era sacerdote y natural de Chipre. Este fue uno de los maravillosos santos del primer siglo, y que junto con Pablo fue uno de los primeros misioneros, sobre todo en el área del Asia Menor. Ellos fueron hasta Galacia con Pablo, y fue el primero junto con él y repartir la palabra en forma de las misiones a toda esta zona. Debe haber sido un hombre de antecedentes de haber tenido su posición económica sólida, porque recalca, a más de lo que dice la palabra de Dios, que todos compartían, vendían. Cuando dice, él tenía un terreno y lo vendió, probablemente era un terreno bastante grande, una propiedad muy, muy extensa, y él puso de forma voluntaria todo el producto de la venta de este terreno a los pies de los apóstoles para que ellos los distribuyeran. Posiblemente esto ocasionó bastante notoriedad en la iglesia primitiva, cuando José hizo esto. Y entonces había un comentario generalizado: miren cómo hizo José, vendió todo y todo lo puso, tanto dinero que puso para que la iglesia sea mantenida y controlada por los apóstoles. Pero más de esto, había también otra característica de la iglesia primitiva, que era la oración permanente. Dice, ellos pasaban unidos permanentemente orando y compartiendo su testimonio para poder extender la iglesia. Pero todo esto
todo esto culminaba siempre por el amor que había entre los hermanos. ¿Por qué lo hacían? Tenían algunos motivos para esto. Tenían primero una gran responsabilidad de los unos con los otros, para que nadie pase hambre ni necesidad, y esto despertaba un verdadero deseo de compartir todo lo que tenían. Una cosa importante, a diferencia de lo que ocurre hoy en día con las personas que quieren imitar este comunismo verdadero, es que este comunismo era no porque era obligación. Nadie les obligaba a ceder lo que tenían, sino que lo hacían espontánea y voluntariamente. Y una característica más, lo hacían por amor a la iglesia y a todos los necesitados. Ahora, esto ocurre cuando lo que vamos a contar a continuación ocurre cuando pasa una situación pecaminosa en este matrimonio de Ananías y Zafira. Ellos eran miembros de la iglesia primitiva, probablemente recibieron al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y participaban de todas las bendiciones que de la iglesia todos recibían. Y podemos ver que aquí en este versículo 1 de este capítulo 5, que entrando ya en materia, dice que había cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, que vendieron una heredad. El hombre Ananías significa el Señor ha sido misericordioso. Y me pongo yo a pensar, este nombre especial, el Señor ha sido misericordioso. Posiblemente en el momento del parto su madre tuvo problemas y el niño estuvo a punto de fallecer. Y claro, como logró sobrevivir, le pusieron el Señor ha sido misericordioso. Se llamaba Ananías. Tenía mucho que agradecer al Señor. Y esto lo digo porque a mí me pasó lo mismo. Yo cuando nací tuve un problema de que se llama de eritroblastosis fetal, que es una incompatibilidad con el grupo RH, y estuve al borde de la muerte recién nacido. Así que probablemente el nombre que me debieron haber puesto a mí mis padres era Ananías, ¿no? Porque el Señor ha sido misericordioso. Esto le pasó a él. Y Zafira significaba hermosa o bella. Era una pareja muy interesante. ¿Qué es lo que pasó? Ellos vieron lo que ocurrió con Bernabé, y que ellos, Bernabé lo tenían en el comentario, en el chuschus de la iglesia, ¿no? Miren lo que hizo, y este hombre tan generoso, qué maravilloso, y todas las alabanzas, y ellos querían lo mismo. Y ahí empieza el problema, la envidia. Ellos deseaban mucho estar en la situación que Bernabé estaba. Y empezaron a imitar, vendieron la propiedad, pero, aquí viene el pero, ellos no entregaron todo el dinero. Y dice en el versículo 2, y sustrajo a Ananías, este hombre que ha sido, con el Señor que ha sido misericordioso con él, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, y la puso a los pies de los apóstoles. Ahora, no había nada malo que esto ocurriera, porque eso era de ellos, y el Señor respeta la propiedad privada. Pero lo que sí no tolera el Señor es que si tú pones en tu corazón algo para el Señor y no lo cumples, ahí viene el problema. Porque lo que se ofrece al Señor y no se cumple, eso sí al Señor no le agrada. Y de hecho, hoy en día hay mucha gente que se preocupa y pregunta, dice, bueno, tengo que diezmar. ¿Y cuánto tengo que diezmar? ¿Será el 10%? ¿O será solo el 1%? ¿O será solo una ofrendita, una limosnita? Y acordémonos lo que dice en Malaquías, en el capítulo 3, en el versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Lo que pone en su corazón. La palabra del Señor no exige que uno dé el 10%. La palabra dice, lo que voluntariamente pongas en tu corazón lo des. Pero si de eso que se propone uno dar, no lo hace, el Señor te toma cuenta. Porque es algo que ya lo dedicaste a Dios, ya no te pertenece. No te pertenece nada realmente, no nos pertenece. Porque todo lo que tenemos es dado por Dios. Este cuerpo me lo dio Dios. La posición que tengo, la profesión, mi esposa, mis hijos, mis nietos, y todo lo que yo tengo es dado por el Señor. Yo lo que hago es devolverle al Señor una pequeña parte de lo que a Él le corresponde. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en mente para cuando nosotros aportemos algo para la iglesia, que lo único que hacemos es
devolver algo de lo que le pertenece al Señor, porque el Señor es dueño de todo, todo. El Señor es dueño de la tierra, de la criatura, de lo creado y de todo el universo. Y la diferencia es que nosotros ahora damos el 10% y en esa iglesia daban el 100%. Todo lo que vendían lo daban a la iglesia para que sea administrado por los apóstoles. Y en el versículo 3 dijo, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Y recalco, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Y ese es el versículo clave. Llenó el corazón de Ananías y Zafira Satanás, para que mintieses al Espíritu Santo. Y yo también recalco que el Pedro le dijo, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Una de las preciosas bendiciones que tenemos como cristianos nosotros es que el Espíritu Santo mora en nosotros, en cada uno de nosotros. Acuérdense en lo que dice la Escritura, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Es decir, en nosotros está el Espíritu Santo para ayudarnos, para orar por nosotros, para guiarnos a toda verdad y para conducirnos por el camino de salvación. En Hechos, en el capítulo 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero hay una gran verdad que nosotros no podemos negar, y es que nosotros, como les había dicho al principio, tenemos dos naturalezas, la carnal y la espiritual, y es nuestra decisión a quién comemos, a quién damos de comer. Siempre el pastor alguna vez daba la explicación de que son como dos perritos, ¿no? Uno blanco y uno negro, y si nosotros alimentamos al blanco, llámese este espiritual, puede ser la inversa, no importa, el color no tiene nada que ver. Si nosotros alimentamos al perro, que significa la parte espiritual, este se crece, desarrolla, se fortalece y el otro se achica. Pero si es a la inversa, la carnalidad es la que crece y el Espíritu Santo dice, se constriñe. Por eso un mandamiento de la palabra de Dios es no contristar al Espíritu Santo cuando nosotros nos dedicamos al mundo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que tenemos que dejar el mundo y sus tendencias de lado. Nuestra vida de ahora en adelante es para vivir a Cristo, para poder ser parte de su reino y para expandirlo, ¿no? En Efesios, en el capítulo 5, 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu. Esta palabra sed llenos está en un modo imperativo, es decir, es una orden. En otras palabras, es un mandato. Nosotros como mandamiento bíblico del cual tenemos que obedecer es ser llenos del Espíritu. Debemos estar siempre llenos para que el Espíritu Santo guíe nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. Pero ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu? No es las reuniones en donde se alaba al Señor y en un momentito saltamos, brincamos, unos van al piso, otros hablan en lenguas que se llama glosolalia, que son lenguas inentendibles. No, eso está bien durante un momentito, puede ocurrir, pero tenemos que regresar. Como siempre se me viene este pasaje cuando estuvo Pedro con Juan y el Señor en el monte de la transfiguración, y se les presentó Elías y Moisés y dijeron, y Pedro decía, hagamos una enramada para estar todos aquí, ¿no? Pero el Señor le dijo, no, es necesario regresar. Pero durante nuestra estancia tenemos que ser llenos del Espíritu. Y esto no es la espumita de la cerveza, no, es la vida diaria. ¿Y cómo se adquiere esto? Busquemos en Efesios 6:17 y dice, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Mientras más nos alimentamos de la palabra, que es el Logos, nosotros vamos adquiriendo conocimiento. Vamos adquiriendo palabra de Dios en nuestras vidas. Eso es en un punto, conocimiento. Pero la segunda parte, para ser llenos del Espíritu, es practicando el fruto del Espíritu.
El logos es la palabra, el rema es el fruto del Espíritu que sale de nosotros. Y eso lo vemos en Gálatas 5, en el fruto del Espíritu, 5, 22 y 23, donde dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Y esto es una consecuencia. El amor hace que yo tenga gozo. El gozo es que aunque yo esté a pesar de pruebas, en gozo porque estoy con mi Señor. Aunque ande en valle de muerte, yo tengo gozo porque el Señor está conmigo. Y no pasa nada, porque sé que aunque yo fallezca, el Señor tiene morada preparada para mí. Amor, gozo, paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, paciencia, este es hipomoné, que significa una paciencia a toda prueba, sometida al rigor del fuego. Esa paciencia que no desemboca en una ira que no sea piadosa. La ira, la única que debemos tener es esa ira, el celo santo por la palabra de Dios, como el Señor lo hizo. Además de esto, te dice la palabra del Señor que debemos tener benignidad, bondad, fe, esta fe salvadora, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Palabra de Dios para alimentarnos, fruto del Espíritu para expresar hacia todos los demás, para dar buen testimonio. Pero una cosa sí es cierta, que si es que nosotros no practicamos esto, también puede llenar en nuestro corazón Satanás. Acuérdense en que Satanás es un león rugiente que está al acecho. Y cuando nosotros nos alejamos de Dios, Él está presto para devorarnos. Hay un dicho que dice, la Biblia te aleja del pecado o el pecado te aleja de Dios. Entonces, es lo que venimos diciendo, la palabra y la práctica de esta que es el fruto del Espíritu. Ananías y Zafira creían, como les había dicho, en el Señor Jesucristo, y posiblemente al principio tuvieron un enamoramiento, siguieron, pero luego se fueron enfriando y empezaron a contristar al Espíritu. Y empezaron a buscar cosas mundanas. Y aquí es cuando Satanás puso en el corazón de esta gente el deseo de, primero, la tentación del orgullo, de alcanzar un nombre como el de Bernabé, y la avaricia. Aparentar que se ha dado todo, pero quedarse con algo. Y es lo que siempre ocurre, ¿no? Por ejemplo, Satanás, ¿qué es lo que nos dice? No des todo, no diezmes todo. ¿Qué tal una emergencia? ¿Qué tal un problema de salud? ¿Qué tal una necesidad para los hijos? No me alcanza. No debes cumplir. Guárdate, al final, tienen plata. Ellos tienen hartísima plata, ¿para qué vas a dar? Y eso es lo que se alimenta en el corazón de ellos, de Ananías y Zafira. Y esto ocurre cuando nosotros damos lugar para que Satanás llene nuestro corazón. Por eso en el capítulo anterior, en el versículo 8, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Y esa es la característica, la llenura del Espíritu. El vivir diariamente la palabra de Dios. El término esto, lleno del Espíritu, significa control. Nosotros tenemos que estar bajo control de alguien. O estamos bajo el control de Dios, o estamos bajo el control de Satanás. No hay término medio. Si dejamos que Cristo controle nuestra vida, Él nos va a llevar a toda verdad, a todo camino de justicia, de mansedumbre, amor, empatía por los demás. Pero, si dejamos que Satanás gobierne nuestro control, gobierne nuestro corazón, controle nuestro corazón, Él va a meter todo sentimiento de impurezas en nosotros, y empezando por acá. Por eso Pedro le dijo, mintieses al Espíritu Santo. El autor de todas las mentiras es Satanás. Esto lo podemos ver en algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, en Proverbios 19:5 dice, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. La costumbre nuestra de mentir por cualquier cosa. Si me llaman, di que no estoy. O di que me he ido para tal parte, o cualquier cosa, ¿no? Una mentirita blanca. Acuérdense en que el padre de toda mentira es el diablo, Satanás. En Juan 8:44 les dijo el Señor Jesucristo a los saduceos, a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla. ¿Por qué?
porque es mentiroso y padre de mentir. Entonces, cuando mentimos, aunque sean mentiritas blancas, ya sabemos de quién estamos dejando ser controlados. Cuando Ananías y Zafira mintieron, adquirieron el carácter moral del que está detrás de la mentira, es decir, del diablo mismo. Satanás entró en el corazón de esos. Entonces, hemos visto quién controla. Ahora viene una pregunta. ¿Cómo es que llenó el corazón de este matrimonio Satanás? Primero, la envidia. Ellos quisieron la posición de Bernabé, estar en el puesto de importancia que Bernabé tenía. Segundo, con la avaricia. No demos todo. Quedémonos algo, guardemos. Uno nunca sabe qué puede pasar a futuro. Satanás puso en el corazón de este matrimonio el deseo de quedarse con parte del dinero de la venta. Y en 1 de Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero desemboca en la avaricia. Y la avaricia es una cosa muy grave. Y la avaricia es el apego feroz y egoísta a los bienes materiales. Cuando uno se aferra a sus posesiones, uno no quiere dar un paso atrás, no quiere soltar pero ni un penique para poder apoyar al resto. Y además, no solamente que el avaro es la enfermedad esta de querer acaparar, sino que conlleva otras circunstancias. El avaro no comparte, no tiene empatía para con los necesitados, porque no quiere darlo, es un tipo egoísta, encerrado en sí mismo. Dice, en definitiva, el avaro es un ser negado, incapacitado para compartir, para comunicarse y para solidarizarse con los demás. La avaricia desemboca además en una serie de pecados añadidos, como son soberbia, robos, mentiras, maledicencia. Qué irónico pensar lo que este matrimonio quiso hacer, ¿no? Guardémonos para la vejez un poquito. Murieron ese día. ¿De qué les sirvió? ¿Llevaron un dólar a la tumba? Jeremías dice, desnudo vine al mundo, desnudo me iré. Nada de lo que tengo me lo llevo. Así tal como nacimos. Habíamos dicho, con la envidia, con la avaricia, con esto llenó el Satanás. Ahora viene la pregunta, ¿por qué llenó Satanás el corazón? Porque estaba vacío. Cuando el corazón de nosotros está lleno de Jesucristo, del Espíritu Santo, Satanás no puede estar presente, pero el corazón de estos estaba vacío. En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ellos no estaban haciendo la voluntad, no estaban obedeciendo al Señor, no se dejaban guiar. Y continúa diciendo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, dice Jesús, les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Seguramente este matrimonio iban con regularidad a la iglesia, diario, los domingos, les gustaba ponerse en los sitios de eminencia, les gustaba que todos vean lo que donaban, publicaban lo que donaban, para que sea notorio para ellos, pero no dejaron que su corazón se llenó del Espíritu Santo. Y un corazón sin Cristo es como una fuente sin agua, es como la fe sin obras. Acuérdense que Santiago decía, muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro mi fe por mis obras. La fe sin obras es muerta, dice Santiago. Segundo, el corazón estaba vacío y además en ese corazón vino Satanás y empezó la tentación. La tentación no es más que las aves que están rodeando la cabeza para poner un pensamiento que luego llega al corazón y se hace pecado. Entonces, ¿qué ocurrió? Ellos permitieron que Satanás anide en su corazón. Satanás es el huésped no deseado,
pero ellos abren la puerta para que Satanás entre. Y cada ser humano somos responsables de nuestras acciones. Cuando nosotros, sabiendo que tenemos una debilidad, una parte débil, el talón de Aquiles, en donde Satanás nos puede dar, no evitamos esto y permitimos que se vaya resquebrajando por ahí hasta que se haga una puerta, y es por donde Satanás entra. Hay mucha gente que se deja llevar por tonterías. Muchos pastores que han caído en pecado porque en sus viajes misioneros de un lado en el otro en los hoteles tenían acceso a pornografía. Y por ahí entró. O por amor al dinero, o por orgullo y vanagloria, cualquier cosa hace que se resquebraje, se haga una fisura y por ahí entra. Y en el versículo 4 le dice Pedro, reteniéndola, es decir, si es que ellos vendían la heredad y se quedaba todo, le dice él, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y ese es el pecado de Ananías y Zafira, la mentira. Mintieron, no dieron lo que propusieron. Ese es el pecado. Y cabe recalcar aquí lo que dice Pedro, no mintieron al Espíritu Santo, sino a Dios, dando a entender que el Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Es a Dios mismo a quien le están mintiendo. Simón Pedro pensaba que el Espíritu Santo era Dios, ¿no? En Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta es la mágica. ¿Cómo tenemos que evitar nosotros como cristianos que Satanás nos ataque? Sometiéndonos a Dios. Someterse quiere decir estar bajo el cuidado. ¿Qué les dijo? El mayor de ustedes sea el siervo de todos. Servicio. Vida de testimonio. Testificando a diestra y siniestra. Testificando todo el tiempo en nombre del Señor. Esa es la manera como nosotros podemos resistir al diablo. Y dice Santiago, y cuando esto ocurra, el diablo huirá de vosotros. Este es el versículo que nosotros tenemos que meternos en nuestra cabeza. Someternos a Dios, resistir al diablo, y él huirá de nosotros. En el versículo 5 dice a continuación, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Mucha gente dirá, qué castigo tan duro. Si era una mentira, ¿no? No es como para tanto, pero ¿por qué pasó esto? Hay una cosa que sí es importante. Este es el universo de Dios. Él hizo todo lo que vemos. Nos hizo a nosotros, como les dije al principio, este cuerpo me lo dio Él. Mis dones, mis talentos, todo me lo dio Él. Y Él, como dueño de mi ser, puede decidir hasta cuándo vivo yo. Y nadie diga, pero ¿por qué el Señor permitía que los niños mueran, que maten a espada y todo? Porque Él es el dueño, es soberano. ¿Quién puede irse en contra de la soberanía? Cuando nosotros seamos creadores y seamos dioses de nuestro pequeño mundo, podremos discutir algo. Pero mientras tanto tenemos que someternos a la soberanía de Dios. Y por esto es que cayó y expiró. Puede parecer extrema, pero recordemos que esto no solo es el único evento de muerte. Si ustedes van a Josué en el capítulo 7, pueden ver la historia de Acán, que cuando ellos conquistaron Jericó, él vio un manto, un lingote de oro, 200 ciclos de oro, y dijo, esto me lo guardo. Las mismas razones, ¿no? Para mí, para mi familia, para mis hijos. Yo sé que no me pertenece, pero ¿qué es lo que ocurre ahora, no? Llego a un poder del Estado y veo millones. ¿Cuánto cuesta esta obra? 1,000 millones. ¿Cuánto me das? El 1%. Chévere. No hago daño a nadie. Está robando a Dios. Está robando y matando de hambre al necesitado. Por eso vienen los bloqueos que vienen. Porque esa gente que está postergada en sus necesidades explota. Cuando hay gente corrupta que utiliza al Estado para abastecer su propio beneficio. Eso es lo que ocurre. Cuando también vemos, como les decía, este hombre robó este manto, estos 200 ciclos y un lingote de oro, y lo escondió para sí. Y a la siguiente guerra, contra un pueblo pequeñito, que estaba Haifa más arribita,
Ellos perdieron. Tuvieron que huir. Y Josué se puso delante del Señor y dijo, ¿qué pasa? Y fue descubierto el pecado de Acán. Y que le dijo Jehová, coge a Acán, a su mujer, a sus hijos y a toda su parentela y apedréalos. Y fueron apedreados y luego quemados. Les pareció duro, ¿no? Acuérdense lo que pasó luego posteriormente, y esto está escrito en Hechos 12:21. Y un día señalado, Herodes, estamos hablando de Herodes, no el grande, sino el nieto, el hijo de él, Herodes de Agripa I, que dice, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó al pueblo de Ciro y Tirón, que estaban ahí, ¿no? De Ciro. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Y él se envaneció. Soy un ser divino. Yo estoy a la altura de Dios. Al momento, dice el versículo 23, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria de Dios y expiró comido de gusanos. Ese instante. Eso pasó. Dice, pero bueno, eso ocurrió en la antigüedad, ¿no? Ahora ya no se ve eso. No se ve eso. ¿Quién ha visto ese video en YouTube que está de cuando Hugo Chávez maldice al pueblo de Israel? Y dice, de mis entrañas maldigo al pueblo de Israel. ¿Saben qué pasó? Hugo Chávez murió con un cáncer intestinal podrido, ¿no? Podrido. En Génesis 12:3 dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, refiriéndose al pueblo de Israel. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Más ejemplos. Acuérdense que John Lennon dijo, yo soy más grande que Cristo. Tengo más seguidores que él. Y en el cúspide de su fama, murió asesinado por un fan. Otro caso, Tancredo Nieves, candidato a presidencia de Brasil. Él dijo, si consigo 500,000 votantes, ni Dios impide que yo sea presidente. Consiguió los 500,000 votantes. Llegó a ser presidente, pero falleció por una peritonitis un día antes de que se posesione de presidente. Tancredo Nieves, es historia. Ahí está, pueden buscarlo. Y ejemplos así como eso. Acuérdense que en el Titanic el dueño dijo, a este barco ni Dios lo hunde. Primer viaje, hundido. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor, soberano, Rey de todo, que controla todo. Por eso es que nosotros tenemos que amarle con temor y temblor, porque Él es el hacedor de todo. No con miedo de que nos vaya a matar, que nos quite la vida, no, sino con un temor reverente. Hay algunas cosas que el Señor odia, y esto lo podemos ver en Proverbios 6, del 16 al 19, y dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, orgullo. Lengua mentirosa, lo que acabamos de ver. Las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Cuánto tiene que, cuando esté presente todos estos narcotraficantes que asesinan juventudes y niñeces por medio de la droga y se enriquecen por medio de esta? Me decía un primo mío que le fue a dejar a su hijito en Canadá, que es asombroso ver por las calles la cantidad de drogaditos menesterosos que andan deambulando, y ya incluso el Estado les tiene sitios adecuados para que entren ahí y que no se anden inyectando, pasándose SID y todo, sino que con un poquito más de asepsia se droguen, pero viven en la inmundicia. Este es un azote de este siglo. El narcotráfico, vemos cómo mueren diariamente en nuestro país 1, 2, 10, 9 gentes por sicariato, para poder tener control de esto. Entonces dice aquí, las manos derramadoras de sangre inocente, corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. La iglesia primitiva era incipiente, chiquitita, todavía estaba empezando y no podía darse el lujo de dejar pasar estas cosas. Además, el Señor prometió que la iglesia no iba a ser contaminada. Podemos ver esto en Mateo 16:18, que les dijo en la parte B, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia estaba protegida por el Señor. Y estas cosas tenían que ser un ejemplo para la iglesia futura, para que, viendo lo que ocurrió, no se vuelva a incurrir en estas cosas. Pero, desgraciadamente, una de las cosas que Satanás ha hecho es meterse dentro de la iglesia, romper, separar, y ha logrado que la iglesia a veces
se flaquee y muchas iglesias se han hecho falsas. Y vemos cómo en el transcurso de los siglos y de los milenios, la iglesia se ha ido apartando a la iglesia tradicional a tal punto en donde las obras y las tradiciones prevalecen que la gracia de Dios que habla de la palabra. En el versículo 7 dice, pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había ocurrido. Ella no sabía que su marido había muerto. Y entonces Pedro le dijo, ¿vendiste en tanto la heredad? Le estaba dando una oportunidad. Le estaba diciendo, arrepiéntete. Yo ya sé, ¿no? ¿Vendiste en tanto? Con forma sarcástica, ¿no? Ella debió haber entendido lo que significaba. Pero ella dijo, sí, en tanto. Participó del pecado de su marido. Ella no tenía que morir por el pecado de su marido. Y otra cosa que es interesante, ¿a quién tomó primero cuentas del Señor? ¿A Ananías o a Zafira? Ananías, porque el hombre es responsable de lo que pase en la familia. Si es que algo pasa con la mujer, el Señor tomará cuentas al hombre. Es por eso que nosotros somos sacerdotes del hogar. Nosotros tenemos la responsabilidad de dirigir el hogar, a la esposa, a los hijos, a los nietos, por donde tienen que conducirse. Es nuestra responsabilidad. Pero en esta situación ellos eran hermano y hermana en Cristo, y cada uno era responsable de su pecado. Cuando Pedro le pregunta si vendió en tanto, ella dijo que sí. Entonces se volvió merecedora del castigo, y en el versículo 9 Pedro le dijo, ¿por qué conveniste intentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y ahora te sacarán a ti. Al instante cayó ella a los pies de Pedro, y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. El nivel espiritual que vivía la iglesia primitiva era importantísimo, era muy alto, se compartía todo, se obedecía la palabra del Señor. Por eso es que este pecado tenía que ser sacrificado, tenía que ser censurado o disciplinado con la muerte. Ahora, hay una cosa que también tenemos que entender, que es el pecado de muerte, el pecado que puede causar la muerte de la persona. En el capítulo 5 del Evangelio de Juan, en el versículo 16 dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ahora, ¿cuál es el pecado de muerte? El pecado de muerte principalmente es la blasfemia contra el Espíritu Santo. En Mateo 12, 31 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ahora, quiere decir que nosotros tenemos potestad para ningunear o blasfemar contra Jesucristo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es principalmente la negación de Cristo. Cuando se nos expone a nosotros en el Evangelio y se nos dice, el único nombre dado a los hombres para salvación es Cristo. Si nosotros negamos y no lo aceptamos, estamos blasfemando contra el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros negamos a Cristo en forma reiterada, el Señor llega a un punto en que endurece nuestro corazón como endureció el corazón de Faraón y ya no lo aceptamos más. Si es que nosotros estamos viviendo en pecado sin arrepentimiento en forma permanente, tampoco tenemos chance. Ya la conciencia se endurece, se hace un casco y ya no puede entrar la palabra de Dios. En definitiva, la blasfemia contra el Espíritu Santo es una violación flagrante a la santidad de la comunidad cristiana que está guiada por el Espíritu Santo. Ahora, cabe una pregunta. Ya hemos visto
cómo llenó, por qué llenó y ahora para qué llenó Satanás el corazón. ¿Cuál es el objetivo de Satanás al tratar de llenar nuestro corazón con él? Uno, para dar un mal testimonio. Hay mucha gente que dice, habla lindo, predica bonito. Cuando está en el trabajo dice lindas cosas del Señor, pero no quiero ser como él. Otros que dicen, para yo ser un cristiano como él, prefiero seguir siendo ateo. Entonces, cuando nosotros dejamos que Satanás llene nuestro corazón, permitimos que nuestra vida sea un mal testimonio para los demás. Y no solo eso, sino un mal ejemplo. Somos piedra de tropiezo. Porque ¿qué es lo que hubiera ocurrido si es que este pecado de Ananías y Zafira quedaba en la impunidad? Los seguidores dirían, no pasó nada. ¿Y cómo? Sigamos haciéndolo. Y se generalizaba el pecado de Ananías y Zafira. Pero la majestad del Señor tenía que ser respetada. Y por esta razón falleció. Para que nosotros entendamos ahora que con el Señor no se juega. Que lo que nosotros hacemos con el Señor tiene consecuencias. Que lo que nosotros ofrecemos tiene consecuencias. Acuérdense de ese juez que dijo, Jezreel me parece que es el nombre, no me acuerdo muy bien, pero que dijo, a la primera persona que salga, si es que yo triunfo en la guerra contra los enemigos, contra los madianitas, si es que yo gano, la primera persona le sacrifico a Jehová. Y salió su única hija. Y tuvo que sacrificarla, porque le ofreció a Jehová. No cumplir lo que a Jehová se le ofrece es grave. Hay mucha gente que dice, prometo este año dejar de fumar, y no lo hace. Este es un pecado bastante discutido, porque en la Biblia no hay. No indica nada sobre el tabaco, porque en esa época no existía. Pero si tu conciencia te dice que es pecado, y has propuesto en tu corazón dejarlo para alabar al Señor con esto, y no lo haces, estás atentando a la majestad del Señor. Así que es mejor pensar en lo que ofrecemos al Señor y cumplir. Y como les había dicho, pues este mal ejemplo es imitación también para los demás. Y sobre todo, para condenar el alma. Acuérdense lo que dice en Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. Y en Romanos 6:23. Porque la paga de pecado es la muerte. Esta muerte que nosotros no la merecíamos todos, porque no hay justo ni uno, porque todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. Esta muerte física que debíamos morir, nosotros la pasamos porque el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar. Él es nuestro vicario en la cruz. Y Él, por esa razón, murió en la cruz, para que la sentencia que estoy leyendo acá, porque la paga del pecado es la muerte, porque el alma que pecare morirá, Él ocupó mi lugar y murió en la cruz para que yo ya no tenga que morir. ¿Quién dice amén? De esa manera el Señor toma mi lugar y me da vida eterna. Y ya no tengo yo que pasar por la muerte, porque el Señor ya lo pasó en mí. Pero ahora yo tengo que vivir acorde a lo que el Señor me ha dicho, porque ahora soy nueva criatura creada para buenas obras. No puedo dejar las obras de lado. Las obras no dan salvación, pero es el modelo de la vida cristiana. Y además del otro motivo por el que Satanás hace, hemos visto, para mal testimonio, para dar mal ejemplo y para condenar las almas. Y el último es para destruir a la iglesia. Al principio la iglesia cristiana fue perseguida durante 4 siglos. Y mientras más Satanás la perseguía, la iglesia crecía más. Creció en forma exponencial aquí en Judea. Cada discurso de Pedro, 5,000, 3,000 aumentaba la iglesia. Y luego, cuando fue perseguida en Roma y todo, en las catatumbas, la iglesia creció tanto que hasta los patricios y la gente más noble se dieron, y no solo ellos, sino los militares, asumieron y aceptaron al Señor Jesucristo como Señor. Por eso que Constantino se vio obligado en reconocerle al cristianismo como una religión más de Roma. Pero cuando Satanás se dio cuenta que no podía en contra de la iglesia, se mete adentro. Y adentro viene la división. Y adentro viene el celo, las envidias, el chisme. Y todas estas cosas que hace que la iglesia se quiebre, se divida, se fragmente. Es por eso que nosotros tenemos que estar en oración constante para que el Señor cuide mi vida, cuide la vida de cada uno de nosotros, de las autoridades eclesiales, de las autoridades del país, para que nosotros estemos intercediendo para que el Espíritu Santo, que esté
siempre sobre nosotros, para que seamos templo del Espíritu y para que su iglesia crezca cada día más. Vamos a orar. Ponemos de pie. Padre Celestial, y esta mañana te damos gracias por tu palabra maravillosa y te pido, Señor, que sea sembrada en tierra fértil para que pueda dar el fruto que es necesario, fruto que crezca de a 30, de a 100, y que se llene, Señor, toda la tierra de tu nombre y que la gloria sea para ti, la honra y la gloria para ti siempre, Señor, y no permitas que los afanes de este mundo, las codicias, las envidias, el orgullo o el afán de querer ser más, arruinen nuestro testimonio y nuestra vida de cristianismo. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que nunca nos dejes, para no contristar al Espíritu Santo. En nombre de Cristo nuestro Señor oramos. Amén. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones a